Cacao de verdad, Ese 100%. chocolate de verdad. Vamos a degustar esto. Creo que era un dignatario, no sé si ese sería el título, ¿verdad? Pero esa persona se me acercó porque su país no fue premiado. Esta es una variedad de cacao. Aquí fue que comenzó la finca. Me imagino que tomarse una tacita de café mirando para allá abajo Ideal. es ideal. Mire, mi gente, de los primeros 50 a nivel mundial. Me sabe como fruta, ¿no? ¿Verdad que sí? No te lo dije, pero sí. En el día de hoy visitamos una finca de cacao en el pueblo de Naranjito, la cual ha sido reconocida mundialmente por su excelencia. El cacao es originario de América del Sur. Se dice que específicamente de la zona del Alto de Amazonías, que comprende países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Su nombre científico es Theobroma cacao, que significa alimento de los dioses. Si quieres conocer sobre la producción de chocolate artesanal gourmet en Puerto Rico, quédate con Puerto Rico a pie. ¡Veamos! Saludos a todos, mi nombre es Jorge Luis Morales, propietario de la Hacienda Terruño JS en el barrio Cedro Arriba de Naranjito. En el año 2013, como parte de un proyecto de la compañía Cortés Hermanos, una propuesta que se desarrolló para sembrar cacao fino y de aroma en Puerto Rico, la finca fue seleccionada para sembrar un cacao especial, unas variedades especiales para producir un chocolate gourmet e ir estableciendo una industria de cacao fina en Puerto Rico. Desde ese entonces, pues la finca comenzó una siembra y al día de hoy, pues es un proyecto endosado por la compañía de turismo. Como parte de los recorridos que hacemos en la finca, orientamos al público con respecto a la siembra del cacao, cómo manejar las plantaciones. Abrimos a discusión para que ellos hagan todas las preguntas que deseen y de acuerdo pues, a mi experiencia, pues los ayudo, les contesto, los oriento. Al final conversamos en términos de cómo hago el chocolate artesanal en la finca y al final lo degustamos para que ellos tengan la experiencia de lo que es probar un chocolate oscuro saludable. Estamos cosechando un cacao especial. El año pasado la finca tiene unos logros bien importantes. Primeramente somos el primer proyecto en Naranjito endosado por la compañía de turismo. Estamos recibiendo grupos que nos visitan, disfrutan muchísimo de la experiencia y también pues sometimos por primera vez una muestra de nuestro cacao a competencia primeramente a nivel nacional. Fuimos seleccionados para competir a nivel internacional, específicamente los Cacao of Excellence, que es una competencia sumamente importante, sumamente única. Y en esa competencia, pues nuestro cacao salió premiado entre los primeros 50 del mundo. En ese entonces compitieron 52 países sobre 200 y pico de muestras y fuimos seleccionados entre ellas y también obtuvimos un certificado de plata, compitiendo con países de un historial en lo que es la siembra y la cosecha del cacao de muchísimos renombres como Trinidad y distintos países, ¿verdad? Yo estudié un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en Calley, hice un bachillerato en psicología. Luego de eso estuve un par de años fuera de la universidad. Más tarde hice una maestría en ciencias bibliotecarias y gracias a eso pues tuve acceso a trabajar en una biblioteca académica, primeramente en la Universidad Politécnica en Atorrey y más tarde vine a trabajar al Servicio Forestal Federal en Río Piedras, una biblioteca especializada en agricultura. Ahí trabajé 30 años y entonces cuando ya se estaba acercando mi tiempo de retiro, comencé a darle pensamiento a qué iba a ser mi tiempo después de retirarme, en que iba a estar ocupado, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces comienzo a experimentar. Lo primero que hice fue que sembré sobre 300 árboles de cítricos en la finca, sembré chinas de ciertas variedades, sembré limones también de un par de variedades. Y luego de estar manejando esa plantación por sobre 3 años, nos visita a la isla una enfermedad que cubrió la isla completa, fue lo que se le llamó el citrus greening. Eso afectó las plantaciones a nivel isla y
pues mi finca no fue la excepción, los árboles comenzaron a morirse de la noche a la mañana. Y es entonces donde recibo entonces orientación de que debo ir cambiando entonces de proyecto. Ahí conozco a un agrónomo del área que me orienta y me dice que hay un nicho para los agricultores. Necesitan alguien que le produzca árboles por injerto, aguacate, cítricos, de todo tipo. Y entonces ahí me muevo a orientarme y conozco entonces a estos jóvenes que estaban llevando a cabo en la Hacienda Tierra Adentro en Orocovis un proyecto para la compañía Cortés Hermanos de la producción de 10.000 árboles de cacao por injerto. Ahí es que tengo mi primer contacto con lo que iba a ser el cacao, que en ese momento no fue el propósito por el cual yo me acerqué a ellos, pero ahí fue que vine en conocimiento del proyecto y luego conozco a Cortés, Eduardo Cortés, cuarta generación de Cortés Hermanos, quien un poco más adelante, en conversaciones con él, pues me da la oportunidad de participar del proyecto bajo la propuesta de Specialty Crops, que ofreció fondos para que los agricultores pudiesen obtener estos árboles a un precio módico y desarrollar las fincas. Mira, Ángel, a mí esto me apasiona, yo esto lo vivo desde lo más profundo de mi ser, porque yo nací en un lugar rodeado de agricultores, tengo influencia de mi padre, de mis tíos, que desde pequeño yo estaba en las fincas con ellos, ayudándoles en las tareas, se deshierbaba, se hacía trabajo con piqueta, hacíamos de todo. Y yo desde niño tenía lo que le decíamos las talitas, donde sembraba apio, sembraba ajíes, sembraba mis matitas de plátano. Y lo que es la agricultura yo la llevo en el corazón bien profundamente. Y luego de conocer al amigo Jorge Morales y toda la historia de su finca de cacao, pasemos a hacer un pequeño recorrido en este precioso lugar. ¡Veamos! Y vamos a hacer parte del recorrido para que ustedes creen ¿verdad? Esas ganas de venir para acá y llamarlo y anotarse rápido ese recorrido. Lo primero es que los traigo aquí a este letrerito, ¿verdad? Ok. Donde le muestro el nombre de la finca, Hacienda Terruño JS, la J y la S, ¿qué son? Me dicen, ¿qué es JS? Ok. Jorge y Sonia, que es mi esposa. Ah, qué chévere, ¿Ok? qué chévere. Entonces, le muestro la bandera de nuestro pueblito, Muy bien. donde le explico que el verdor de los campos está plasmado aquí en estas dos líneas verdes, más el color naranja, que es el que da el nombre al pueblo de Naranjito. Mira qué bien. O sea, que es un recorrido educativo también para que tengan también algún tipo de conocimiento de otros pueblos. Vamos Pues entonces. aquí es que comienza nuestro recorrido, entonces luego nos insertamos en la finca. Qué precioso está todo esto, mi gente. Miren lo que me rodea, miren qué precioso está todo este campo aquí en el precioso pueblo de Naranjito. ¿Qué tenemos por aquí a mano derecha? Estas son ya plantas, ¿verdad? Esta es una variedad de cacao, se llama ICS 95, es un cacao espectacular, un sabor a fruta, un perfil de sabor bien excelente. Miren qué Por chévere aquí está vamos a todo estar esto. adentrándonos ahora a la plantación. Por aquí, ustedes saben que yo tengo la emergencia media dañada. Y voy un poquito más atrás. El amigo Morales está atlético todavía. Yo estoy un poquito sobrepeso, pero nos batallamos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues aquí comienza nuestra finca, ¿ok? Como te mencioné, tenemos unas variedades de cacao especiales para hacer un chocolate de mucha calidad. De mucha calidad, Puerto Rico con este cacao ya ha ido posicionándose a nivel mundial. Nos estamos dando a conocer por la calidad de nuestro producto. Entonces aquí comenzamos a conversar con nuestro público. Le nombramos las distintas variedades que tenemos en la finca. Hay un código de colores establecidos en la finca para saber dónde ubica cada una de las variedades en la plantación. En los árboles de cacao, como te fijas, las bellotas verdes maduran amarillas. Entonces hay otras que son como de un color púrpura o un color vino bien intenso. Mostrarlo aquí para que vean. Esas maduran, ¿ves? Anaranjaditas, un rojito claro. Ya esa vaina está preparada. Así que esta plantación a los 2 años y medio o 3 comienza a producir. Una vez comienza a producir no se detiene por el largo de vida del árbol. Un árbol de cacao bien acondicionado puede durar hasta 100 años
aunque se habla de que verdaderamente su productividad pueden ser unos 40, 45 años de pico de producción, ¿verdad? Pero una vez comienzan a producir no se detienen, estamos cosechando cacao cada 20, 25 días y se siembran de manera intercalada porque algunos necesitan polen de otras variedades para poder Ok. producir. ¿Ok? Y yo te iba a preguntar, José, veo que hay diferentes variedades. ¿Eso incide en el sabor? O sea, ¿tenemos unos que tengan un sabor diferente porque es de una clase? ¿O básicamente es la durabilidad de la planta? ¿Cómo funciona, sabes? Mira, Ángel, esto es un mundo bien, bien interesante. Ok, Lo que le llamamos el perfil organoléptico ok. es aquello que va a definir a través de lo sensorial las características de algo. En este caso del cacao, ese perfil lo que define son pues, su textura, ¿verdad? Su forma, color, pero primordialmente el sabor. Ese Ok. perfil de sabor en estas variedades eh, pues es a través de la organoléptica. ¿Y qué sucede? Que cada variedad de cacao que tenemos en esta finca tiene un perfil de sabor distinto. Distinto. Hay algunos sabores que pueden ser florales, otros pueden ser a madera, otro puede ser frutal, Ok. puede ser a especia, puede ser a tabaco, puede ser a café. Es un perfil de sabor que se va definiendo eh, una vez las personas que catan el chocolate. Yo te diría que a base de ese banco de experiencias que tú tienes a través de todo lo que tú has probado en tu vida, pues cuando tú pruebas ese cacao y lo vas degustando, pues tú vas identificando notas de sabor. Ok. ¿Ves? Algo interesante. Y entonces pues se documenta. Por Ok. ejemplo, hablamos de un colorado, pues ese cacao va a tener un perfil frutal, te va a Ok. saber a fruta, fruta fresca. Por ejemplo, Tars 14 puede tener notas a madera. Y así por el estilo, pues todas las variedades tienen su perfil de sabor que las distingue. Una ventaja que tiene esta finca es que al yo tenerla marcada y saber dónde está cada una de las variedades, puede ser que un chocolatero se interese por una variedad específica y yo le puedo cosechar ese perfil y Oh, proveerle ese perfil. ¿Ok? También si hablamos de propagar los árboles, como lo que hacemos es hacerlo por injerto para que poder seguir propagando y que salga el mismo perfil de este árbol, pues lo hacemos mediante propagación vegetativa, le decimos injerto. ¿Qué sucede? Que yo tomo material vegetal de un árbol y entonces tomo esta varetita que tenga de 3 a 5 puntos de crecimiento. Y esta varetita yo la voy a insertar en un ok. arbolito que le llamamos patrón, que yo lo Ok. voy a utilizar como hospedero para que me desarrolle este árbol, que es el que sí yo deseo en la finca por su productividad y por la calidad de su chocolate. Mira qué bien. Bien, entonces, así es que los propagamos, así es que los vamos replicando en la finca y vamos perpetuando, ¿verdad? Esa calidad que deseamos tener Jorge, hay una de estas, ¿verdad? De estas clases de plantas que tenga, que sea la más popular, que yo diga, pues mira, esta es la que todo el mundo le gusta porque pues tiene un sabor, porque mira, en el caso mío, a mí me encanta el chocolate negro, Ujú. ese sabor amargo, pues, pero la mayoría de la gente no le gusta así. Pero hay alguno que sea, mira, este es el que le gusta a todo el mundo, ¿verdad? El más atractivo para el paladar. Nosotros estamos aprendiendo a comer chocolate, Ok, porque comercialmente lo que estamos acostumbrados es a comer azúcar. ok, Sacar al, importante eso. sacar al público de ahí es un proceso. Ok, Tenemos que llevarlos a que aprendan a degustar lo que es chocolate oscuro. Chocolate oscuro pues se considera un chocolate superior 65 al 70% de cacao. ok, Superior a eso ya es considerado chocolate oscuro y por ende saludable para ti, ok. para tu cuerpo, con muchísimas propiedades. Eh, entonces, aparte de ser oscuro, si lo que me preguntas es por de estas variedades, si hay algunos que tienen un mejor sabor, pues yo te diría que sí. Hay perfiles que cuando tú los degustes, si en lugar de hacer lo que le llamamos un blend, Ok, donde incorporamos todas las variedades
Y sí, vamos a obtener un chocolate espectacular y riquísimo, pero si por ejemplo yo decido hacer un chocolate con un perfil específico y utilizo por ejemplo la variedad Colorado 50, Ok, yo estoy seguro que si yo pruebo ese chocolate versus un chocolate hecho con TARS 14, ok. me van a saber distintos. Y es bien probable que el Colorado 50 sea el más que me guste por el sabor que me va a dar en el paladar. Sí, que Ambos van a ser ricos. es como una mezcla, ¿verdad? Tú puedes jugar con eso, Tú puedes ¿sabes? jugar con eso y Qué puedes jugar con interesante. distintos perfiles. Cuando tienes la finca así identificada, tú puedes jugar con perfiles de sabor. De lo contrario, pues harías un blend de todas las variedades que vas a obtener un chocolate también espectacular, porque va a tener un sinfín de notas, ¿verdad? Pero si queremos hacer cosas que sean como bien particulares, y esto me supo a un cordial, esto me supo a frutas frescas, esto me supo a frutas secas, pues vamos a hacerlo Ok. con unas variedades específicas que tienen identificado ese perfil. Y yo te tenía que preguntar, Jorge, porque estábamos hablando, Sí, estaba hablando con un amigo Jorge y me estaba hablando de esa premiación que él obtuvo, estando, mire mi gente, de los primeros 50 a nivel mundial. Y él fue allá a pelear con gente que supuestamente sabe mucho de cacao y él acá, mire, humildemente, aquí en Naranjito, se llevó lo suyo. Pero me gustaría que me dijera si te sucedió algo jocoso allá, o sea, en el momento, quizá pues la procedencia, ¿verdad?, de la isla. Me habías comentado algo que ahí se te acercaron personas de otros lugares. Cuéntame, qué pasó? sí, Eso bueno. está interesante. Bueno, a nivel de competencia como tal, al finalizar el evento se me acerca creo que era un dignatario, no sé si ese sería el título, ¿verdad? Ok, Pero esa persona se me acercó porque su país no fue premiado y él ok. estaba totalmente en shock porque Lo cómo era destruiste. posible, cómo era posible que su país no hubiese ganado premiación en ese Sí, momento, sí, ¿verdad? en ese evento tan importante. Así que esa persona me pidió que si me podía llamar Ok, para ver qué nosotros habíamos hecho en Puerto Rico. O sea, algo bueno estamos haciendo entonces, cuando ya nos claro, están pidiendo orientación, claro. ¿ves? Así que eso fue a nivel de competencia. A nivel de experiencia en el lugar, que es mi primera vez allá en Europa, especialmente en Países Bajos, lo que era Holanda, Netherlands, ¿verdad? Ok, Algo bien particular que me sucedió fue que me enfrenté a una población que yo por acá en Puerto Rico estoy acostumbrado a sentirme grande, alto ok. y todo el promedio de gente es más pequeña que yo, pero allí fue todo lo contrario. No, Allí de era, verdad. todo el mundo eran unas torres así, gente altísima, mujeres, hombres. Yo dije, aquí está pasando algo. Me tuve que poner a leer. Ok. Y entonces, pues, ¿por qué la gente en En los Netherlands es países tan eran alta? tan altas. Y verdaderamente allí habita la gente más alta del planeta. Ah, mira qué dato, mira qué dato curioso. Estamos aprendiendo ahí. Tú sabes que yo me siento de esa misma forma porque yo mido 6 pies, Ah, pero tú estás como en 6'3" o 6'2", 6'4". 6'2". Y entonces no se ve la diferencia. Yo no sé, aunque estamos en una pendiente, pero él se ve mucho más alto que yo. Sí, Entonces, mire, el lugar nos lo vamos a reservar, ¿verdad? Porque no queremos hablar qué país fue. sí. Pero lo que me está diciendo el amigo Jorge es que la situación que ocurrió es que ellos tienen ya una experiencia en este tipo de cultivo y entonces pues básicamente llega una persona y florece y Ujú, llega allí y entonces como que sí. marca la pauta y entonces pues eso le chocó a ellos mucho. Que nosotros los puertorriqueños tenemos cosas muy buenas, tenemos muchas capacidades y tenemos unos potenciales tremendos en muchas áreas. Y tenemos que verdaderamente creerlo. Claro. Tenemos lo mejor del mundo. Mira, sí lo tenemos. Tenemos que creer en nosotros, saber que eso es así y que tenemos mucho que aportar al mundo exterior. ¿Ves? Miren qué precioso se ve todo esto, mi gente. Qué pena que no haya un sol bien fuerte porque Brillante. miren que yo planifiqué este recorrido con el amigo Jorge, pero me traicionó el clima aquí. Pero como quiera es precioso, porque si ustedes ven toda esta área, miren qué precioso se ve todo esto. Tiene una vista aquí terrible. Me imagino que tomarse una tacita de café mirando para allá abajo Ideal. es ideal. Aquí fue que comenzó la finca, Ángel, con 10 arbolitos, Ok. una variedad de cada uno. Aquí fue que comenzó la finca. ¿Qué cantidad tiene sembrado? ¿La totalidad del terreno? Hay unos 2000 árboles Ok, en distintas etapas, no todos se sembraron al mismo tiempo. Yo empecé en el 2015. ok.
y fui sembrando luego. Con María volví prácticamente a cero, tuve que empezar otra vez, injertando, comprando árboles, levanté mi finca, entonces luego Cortés volvió a hacer otra propuesta para ayudar a los agricultores a que volviesen a levantar sus fincas y prácticamente todo el material vegetativo que se utilizó para esos 12.000 árboles salió de esta finca. Wow. Y yo se los regalé para como una aportación, ¿verdad? A que las fincas se volvieran a levantar y que poco a poco esa industria de cacao que soñamos se pudiese ir desarrollando. Ángel, mira, aquí hay un detallito sencillo, ¿verdad? Pero que para mí es bien significativo. Y es que es básicamente una dedicatoria de la finca a varias personas que en mis comienzos pues fueron parte importante, ¿verdad? Me dieron su mano, me ayudaron, me orientaron. Primeramente aquí tienes a Ángel y a Raúl, ellos son los propietarios de la Hacienda Tierra Adentro en Orocovis. Ahí fue donde se reprodujeron esos primeros árboles que luego se sembraron en las distintas fincas. Aquí tienes a Eduardo Cortés, cuarta generación de Cortés hermanos. Don Juan Echevarría, que para ese tiempo también ellos unieron sus visiones y redactaron la propuesta bajo Specialty Crops. Y aquí tienes al Dr. Brian Irish. El Dr. Brian Irish estaba a cargo de todas las colecciones en la Estación Experimental Federal de Mayagüez. Okay. Y él fue también pieza clave en esa selección inicial que se hizo de estas variedades que se sembraron luego en las fincas. Y saber que ya Puerto Rico se está dando a conocer a nivel mundial con nuestro cacao y la calidad de nuestro cacao, pues gran parte se lo debemos a él, que tuvo buena visión de lo que se escogió para plantar en la finca. Admiro tu sinceridad, porque hay gente que no hace esto. Y el hecho de que tú reconozcas, ¿verdad? Que tú has tenido un proceso de crecimiento y que ellos te ayudaron, de verdad que es admirable. Sí, de verdad que sí. Hay que valorar eso porque el que nos da la mano, ¿verdad? Hay que reconocerlo y darle su espacio y su lugar también, porque pues, son personas que sin ellos verdaderamente este proyecto no hubiese estado aquí hoy en día. Así que para mí es un privilegio bien grande y humildemente pues los reconozco y los distingo. Pues yo te quería preguntar, ¿cómo funciona, ¿verdad? Sí. Esto de la finca de cacao? ¿Cómo es que se trabaja? Ok, una vez ya tú tienes tu plantación establecida y en producción, déjame darte un dato de lo que sería la cosecha. Okay. Primero, es ideal que tengamos la fruta madura. Vamos a acercarnos aquí para verla. La fruta bien madura. Okay. La fruta que es verde, madura amarilla. Okay. Hay otras que tienen un color vino bien oscuro, un color púrpura bien oscuro y maduran como un poquito anaranjada. Okay. La vamos a cosechar. Vamos a hacer un corte pegado a la fruta, no pegada al árbol, porque si cosechamos pegado al árbol, dañamos lo que se llama el cojín floral y ahí el árbol no va a echar más fruta. Okay. Tenemos esta fruta cosechada madura, ahorita la vamos a degustar. Okay. Vas a probar el mucílago, que es la parte blanca de la que cubre la semilla. Y pues yo tengo un proyecto aquí que tiene como unos 2.000 árboles. Yo lo considero un hobby porque a la escala que está produciendo esta plantación no produce económicamente si nos limitamos a venderlo en grano seco. Okay. Tenemos que tratar de optimizar procesos y tenemos que tratar de entrar en otro tipo de dinámica para poderla hacerla verdaderamente rentable. En mi caso, pues yo estoy haciendo un chocolate artesanal. Okay. Es algo fino, es gourmet. Cuando hablamos de gourmet nos referimos a algo que por la materia que utilizamos para hacer nuestro producto, pues es algo de una calidad bien fina. Okay. Aparte de ese proceso manual bien cuidado para llevarlo hasta chocolate. Okay. Estoy realizando una marca bajo el nombre Tanibe. Tanibe son las sílabas invertidas del nombre de mi mamá. Ella se llama Benita. Okay. Me estoy concentrando en hacer un chocolate gourmet. Soy de la línea de hacer las cosas puras, bien hechas, sin
mezclar con Sí, sin artificios y preservativos, cosas cosas que no. artificiales, sino que cuando la persona pruebe esto, sepa que esto es de una escuela, vamos a decir, en Chapao a lo viejo, Ok. donde mantengo un estilo de producir sumamente sano y apartado de todas estas cosas que lo que hacen es que, a mi entender, alterar lo que es el sabor y alterar la calidad de un producto. Un detalle bien importante es que este tipo de cacao que estamos desarrollando en Puerto Rico es lo que se considera trinitario, es un Ok. cacao fino y de aroma, Ok. y es un cacao que constituye solamente el 5% del Ok. cacao de esta calidad que se Oh. produce a nivel mundial. Ok. Porque todos estos países productores, de donde viene sobre el 80% del cacao, hablando de Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, todos estos países bien productores, la gran parte del cacao que se cosecha en estos países no es No este es esa cacao, calidad. no es este cacao. Ok. Y hay un dicho que yo lo he hecho mío y Ok. estoy convencido de que es así: cacao es cacao, pero no todo es fino y de aroma. Muy bien. Ya escucharon, mi gente. Aquí tenemos lo mejor, mire, y del corazón de Naranjito, lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Vamos a seguir por ahí el recorrido porque esto está súper interesante. Yo aprendí un montón de cosas aquí con el amigo Jorge. Seguimos por ahí. Entonces, por aquí. Esto es un área de reunión con los grupos. Tengo luz, hay receptáculos. Tengo ese letrero grande que tiene todas las variedades, por si la persona no puede apreciarlas en la finca, las ve por lo menos en una foto acá, ¿verdad? Entonces aquí le hablo de cómo hago el chocolate de forma artesanal. ¿Ves? Todos estos pasos, aquí hay unos pasos hacia grosso modo, y cada paso tiene sus detalles, ¿verdad? Y se los voy indicando para que sepan que ese producto final tiene una calidad, pero también tiene una dedicación de mucho tiempo. Yo he calculado que más o menos desde cosecho hasta poder llevarlo a chocolate me tardo un mes o más. Esto que ves aquí es lo que le llaman un high tunnel. Es una práctica agrícola que cuando tú tienes una finca registrada en Farm Service, que es una agencia federal, pues tienes acceso también a muchos incentivos de otras agencias. En este caso específicamente fue NRCS, el Natural Resources Conservation Service. Es una estructura para que el agricultor pueda trabajar bajo techo en tiempo de lluvia, usando el suelo. Esta estructura mide 72 pies por 30, tiene 2 canales que recogen agua de lluvia y por gravedad la depositan en unas cisternas a la parte de atrás. Yo tengo 1500 galones de agua y entonces viene un riego hacia el cultivo. Aquí hay árboles de cacao para variar. Esta práctica ya precisamente en este año, comenzando este año, pues culminó, ya van 5 años. Ahora esta estructura es mía. Y entonces yo puedo hacer modificaciones que yo desee, y lo que tengo en mente hacer en el futuro cercano es hacer una rampa en madera a lo largo de este pasillo para darle la oportunidad a personas que me visiten, que tengan discapacidad, no puedan caminar, inclusive vengan en sillón de ruedas, ellos puedan adentrarse y tener la experiencia y sentir que están dentro de la plantación, ver la fruta, ver los árboles, pasearse por aquí. Tengo un área allí, se pueden retratar, hay un banquito, y entonces están bajo techo, que si llueve pues tampoco se van a afectar. Como parte del recorrido, probaremos la semilla de cacao en su forma más simple y posteriormente 2 alternativas de chocolate. ¡Veamos! Y el amigo Jorge nos va a dar a degustar algo. Jorge, explícame, ¿qué tenemos aquí? Bueno, le dicen bellota, yo le digo bellota. Entonces, aquí es que comienza el chocolate. Ahí es que comienza la magia. Nadie cree que de ahí sale chocolate, pero pues abrimos una vaina, ¿verdad? También dicen vaina. Puedes tener sobre 40 semillas. Tú la puedes degustar. Es como chuparse una quenepa o una pepita de guanábana. Súper agradable el sabor. Así que nada, yo te voy a retar a que lo pruebes. Vamos a ver qué pasa. Nunca había tenido la oportunidad de
el cacao de esta forma. En nunca esa había etapa. tenido- en esta etapa nunca había tenido, porque vamos a ver qué pasa. Soy loco con el chocolate, me encanta el chocolate negro, vamos a ver. Sabe dulzón, pero sabe como una que Sí. Es bien agradable. Qué rico. De verdad que tiene un sabor espectacular. Lo que vas a hacer es chuparla, no la vas a morder, que no te vas a ver. Ahí no te sabe. Pero exacto. Pero qué rico sabor. De verdad que. No me gustó mucho, me voy a comer otra. Es para que no se quede aquí, para que no se pierda. Un saborcito bien particular. ¿Sí? Y hay otras variedades que también, si les gustan las semillas, pues también te puede dar una nota distinta. Desde ya te puedes ir identificando sabores. Y el sitio, mira, aquí parece que prendieron el aire acondicionado en todos lados y hace un fresquito. Aquí yo creo que nunca ha hecho calor, ¿sabes? Bueno, mi gente, y ahora el amigo Jorge nos ha dado. Explícame qué yo tengo aquí, Jorge. Pues mira, eso es un chocolate caliente, ¿verdad? Es chocolate que proviene de chocolate hecho en la finca, desde Ok. que lo cosecho hasta que lo llevo a chocolate. Y específicamente ahí lo que tienes es de una barra 100%, mi esposa lo guaya, ¿verdad? Ok. Y entonces lo derretimos en leche baja en grasa y ella le añade azúcar a su gusto. Ok, que esto es cacao de verdad, Ese 100%. chocolate de verdad. Vamos a degustar esto. Ay, María, qué rico. Wow, qué rico. Eso con pan y queso y salami. Mire, aquí nos trajeron eso, mire, nos trajeron eso para castigarnos. Así que agradecido, usted sabe que yo siempre le meto al café, pero esta vez estoy metiendo el chocolate porque está, mire, espectacular. Definitivamente tiene que venir para acá. Actualmente, según los grupos me visitan, pues el mismo chocolate que hacemos en la finca, aquí mismo pues es que lo tenemos disponible para el público, ¿verdad? Ok. Hacemos un chocolate de muy buena calidad. Actualmente pues solamente estaba en 65%. Vamos a ponerlo para acá, para Y la cámara, que se vea. 100%. Miren ahí. Bajo la marca Tanive. Tanive son las sílabas del nombre de mi madre invertidas. Ella se llama Benita. Así que ahora pues voy a comenzar también a hacer 70 y 80 para Ok. tener 4 productos distintos ya, Ok. irnos moviendo a cosas nuevas. Y entonces pues, como te menciono, solamente está disponible aquí en la finca. Y nada, tengo aquí una muestra para que la degustes, otro reto. Otro reto. Sí. La camarógrafa querrá un poquito querrá probar este chocolatito, porque yo sé que a ella le gusta el chocolatito también. Seguimos retándolo. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué por ciento sería este? Ese es 65%. 65. Miren aquí. Tanto que a mí me gusta el dulce y el chocolate. Estoy haciendo esa regla porque Lo vas a Vamos. morder y con calma lo vas a ir luego dejando que se distribuya en la boca y vas a ir identificando alguna nota que entiendas que te sobresalga. rico. Me sabe como fruta, ¿no? ¿Verdad que sí? No te lo dije, pero sí. Para que vean que es un catador de chocolate. Me encanta. Sabe frutal bien rico, bien suavecito. Pero llega el sabor como tiene que ser. Es que es otra experiencia, fíjate, porque uno está acostumbrado a comer Azúcar. azúcar. Y entonces, pues, el sabor es completamente diferente. Sabor bien fino, bien. Me sabe frutoso, como cítrico. Bien leve. Verdad que está bien rico. Ángel, gracias por la visita a la finca. Te agradezco que resaltes mi proyecto. Te recuerdo al público en general que quiera visitar la finca. Nos consiguen en las redes sociales como Hacienda Terruño JS. Si desean visitarnos es por reservación. terrunojs.com/recorridos, todo minúscula. Si desean comunicarse al número de teléfono, pues el 787-210-5768. Y aquí estamos a sus órdenes. Miren, mi gente, de verdad que una experiencia bien chévere. Primero porque el lugar es mágico. Y entonces a ustedes gusta esos diferentes tipos de cacao. Y de verdad que riquísimo. Así que se tienen que dar la vuelta por acá. Nada, mi gente, será hasta el próximo video con Puerto Rico A pie. Nos vemos. Bye.